el día de hoy culminando la parte digestivo. La semana que viene vamos a empezar un tema muy divertido llamado neurología. Sí. ¿Verdad? Así, los ánimos. Bueno, hoy vamos a terminar la parte hepática. Vamos a hablar de hepatitis viral y algunas complicaciones secundarias o no también a esta enfermedad. Bueno, algunos conceptos generales. La hepatitis viral es un trastorno sistémico. Acá tener en cuenta, ¿verdad?, que existe una afectación de las células, por eso hablamos de un daño hepatocelular, que en algunos casos, ¿verdad?, caracterizado por inflamación y algunos casos se caracterizan también por presentar estados de cronicidad. Entonces, en general, decimos que es aguda, menos 6 meses, crónica, más 6 meses. Fácil. 6 meses nuestro parámetro. Acá vamos a ver múltiples etiologías, ¿verdad? Cuando hablamos de hepatitis en general, hago la salvedad, y se caracterizan laboratorialmente por una elevación de las transaminasas a valores importantes, ¿sí? Entonces, como les dije, nosotros hoy vamos a hablar de las virales, ¿verdad?, de algunas virales, las más importantes, pero existen varias formas en las cuales el hígado puede sufrir un proceso inflamatorio, alcohólico, metabólico, fármacos, en el contexto de algo isquémico o una enfermedad autoinmune. Pueden ser virus hepatotropos, o sea que virus que tienen la particularidad de afectar los hepatocitos o no, ¿verdad?, en el contexto de otra enfermedad que también afecte el hígado. Bien, entonces la clínica, ¿verdad?, principalmente de estos pacientes es la ictericia. ¿Qué es la ictericia? Es la coloración amarillenta de piel y mucosas. O sea, el paciente va a venir a consultar amarillito, ¿sí? Ictericia. Dependiendo de las fases, podemos encontrar... No alcanza. Ahí troco. No, es que voy a poner así para que me alcance. Ahí. Ahí tiene más poder. Bueno, entonces puede haber inicialmente, el paciente puede cursar con un periodo prodrómico, ¿verdad? ¿Qué quiere decir prodrómico? Antes de que se instale la principal manifestación clínica, que en este caso es la ictericia. Entonces el paciente, antes de que tenga el cambio de coloración en la piel, puede tener una clínica inespecífica de malestar general, mialgias, artralgias. Esto va a variar en relación al virus que está involucrado, náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento ya en el contexto de la afectación hepática en sí, y ya podemos tener elevación de transaminasas. Después tenemos como tal el periodo ictérico. Entonces, como dijimos, la principal manifestación clínica es la ictericia. Entonces, un periodo prodrómico, luego la clínica en sí, la aparición de este cambio de coloración que generalmente aparece después de 5 a 14 días de los síntomas inespecíficos. El paciente va a tener a la palpación, ¿verdad?, puede presentar molestias inespecíficas o inclusive dolor en el área hepática. También va a ir acompañado de otras clínicas como pérdida de peso, nosotros le llamamos telangiectasias, ¿verdad?, que serían como aumento de la circulación colateral, principalmente acá a nivel abdominal, como arañitas, ¿sí?, finas, porque si son más marcadas ya es algo crónico. Generalmente suelen tener prurito intenso, esto en relación al aumento de las transaminasas y la ictericia como tal. Después, dependiendo del tipo, va a empezar el estado de recuperación o convalescencia, en donde el paciente ya va a empezar a tener mejoría, ya va a tener aumento de apetito,
el cambio de coloración ya va a ir mejorando. Esto puede mejorar en forma gradual y el paciente puede tener una clínica mejorada en 1 a 4 meses dependiendo del tipo de hepatitis, ¿sí? Principalmente la A, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta que vamos a ver enseguida? Que existen dos tipos de hepatitis, la hepatitis B y la hepatitis C, que presentan la particularidad de que pueden cronificarse, ¿sí? Y esto a su vez, ¿verdad?, puede hacer que el paciente presente una condición de personas infectadas. O sea, las personas que padecen esta enfermedad tienen que ser aislados. Y no es discriminación, siempre, hoy en día que no es, sino que para no contagiar a los demás. Entonces, tenemos, se ocurre la ingesta del virus, se replica en el intestino, circulación portal, va al hígado, se replica, se excreta por el canalículo biliar, intestino y heces. Y así se va produciendo el ciclo. La persona elimina por las heces y así, ahí va produciéndose. Por eso fecal oral. Este proceso está mediado por los TCD8 y los natural killer. Y cuando hay una activación excesiva, hablamos también de una clínica más marcada, o sea, más severa, más clínica, más elevación de transaminasas, más ictericia, por ejemplo. Entonces, como dijimos, tenemos un periodo de incubación de 15 a 45 días. Luego tenemos, como vimos, el periodo prodrómico, donde el paciente va a tener síntomas inespecíficos, fatiga, dolor, anorexia, pérdida de peso, dolor en hipocondrio derecho, que generalmente suelen desaparecer una vez que se instale la ictericia. ¿Cuál es la clínica del paciente? Como mencioné, los signos más comunes son la ictericia, la hepatomegalia también, y el prurito y coluria y acolia. ¿Saben qué es coluria y acolia? Sí, acolia es ese sin color y coluria, cambio la coloración de la orina, se vuelve más oscura. Así mismo, coluria. Bueno, entonces generalmente es autolimitada, se hacen con tratamientos sintomáticos, el porcentaje que requiere que se interne es muy bajo, a mayor edad, mayor severidad, y solamente el 0,1% puede ir a un cuadro fulminante, o sea, bajo. Básicamente va a tener que ver en el contexto de una persona que tenga demasiada deshidratación, por ejemplo. Normalmente el curso suele ser bueno. Entonces, el paciente tiene el contacto, la exposición al virus de la hepatitis A, tenemos un periodo de incubación de hasta 4 semanas, luego inicia la enfermedad aguda, ¿sí? Luego ya se activa, para hacer la serología, a partir más o menos de la 8ª semana ya se puede identificar el IgM y luego viene la parte ya de convalescencia. El diagnóstico se hace con el IgM anti-hepatitis A. Eso es muy importante. Porque tenemos que saber qué pedir. O sea, si yo quiero hacer el diagnóstico, ¿qué tengo que pedir? O sea, para hacer el diagnóstico de la hepatitis A, pido la serología IgM contra hepatitis A. Ese es fácil. Ustedes ayer el año pasado en micro, ¿verdad? Y se saben todo, ya que el core, el anticore, todo eso. HBE, HBEC, HBE, todo. Bueno, tratamiento, como les dije, entonces es sintomático, evaluar internación cuando el paciente no tolera la vía oral, profilaxis, preexposición y también posexposición hasta 2 semanas. La dosis de la vacuna es única. La hepatitis B. Acá sí es un virus, hepatnavirus, es un ADN virus, 42 nanómetros, tiene varias estructuras, varios componentes que nos permiten identificar el estado serológico del paciente, o sea, en qué momento de la enfermedad específicamente está cursando.
mediante estos marcadores. Tenemos el HBsAg, tenemos el HBcAg, está compuesto por un DNA, el DNA polimerasa y el HBeAg. La misma cosa. Entonces, los síntomas son los mismos, solo que más marcados en comparación a la hepatitis A. La ictericia generalmente puede durar 4 semanas y acá viene lo importante también, ¿verdad? Que habíamos visto cuando hablamos de generalidades, que en el contexto de la hepatitis B también pueden haber otros síntomas sistémicos aparte de la ictericia. Por ejemplo, va a estar más marcado las artralgias, la urticaria, puede haber afectaciones de las articulaciones como una poliartritis y también en casos severos puede desencadenar glomerulonefritis. Este me encanta. Chicos, este es tema de examen. Ustedes ya saben, ¿verdad? Ustedes ven este cuadro y dicen, esta es la pregunta 25, ¿sí? ¿Dónde está Ketria? ¿Está anotando? Sí, anota. De la fila 12, sí, por favor. ¿Por qué? Porque esto es muy importante al momento de hacer el diagnóstico para identificar el estado serológico del paciente. Entonces, si yo quiero saber si hay hepatitis B o no hay hepatitis B, le voy a pedir el antígeno de superficie, HBsAg, ¿verdad? Antígeno de superficie positivo quiere decir que hay infección. Ahora, si yo quiero saber si el paciente está con un cuadro agudo o está con un cuadro crónico, ya que sabemos que el virus de la hepatitis B tiene la particularidad de poder cronificar, ahí le pido el ¿verdad? Anticore. Entonces, si quiero saber anticore, anti-HBC, si es IgM, si es agudo, IgG, si es crónico. ¿Hasta ahí? Bien. Después viene el HBeAg, que es el antígeno E, que eso implica el momento de una replicación viral. Entonces, HBeAg significa replicación viral, el anticuerpo anti-E, cero conversión. Si es positivo a anticuerpo anti-S, hablamos de la inmunidad natural o en el caso que sea por la vacuna. Y si yo quiero saber realmente la carga viral, tengo que pedir, ¿verdad? La hepatitis B ADN, o sea, tengo que pedir su ADN para saber la carga viral. Eso tienen que saber, ¿verdad? Principalmente el antígeno superficie, el marcador de replicación, siempre suelen salir en los exámenes, o sea, también en la materia, pero también en todos los exámenes de CONAREN, yo suelo ver que sale bastante. Siempre sale. Bueno, entonces, recordar un poquitito la morfología, los marcadores, la cubierta, el HBs, el antígeno superficie, el ADN, que nos puede identificar la carga viral, y el HBs o el HBC. Bueno, entonces, como dijimos, tenemos el paciente que tuvo la exposición al virus de la hepatitis B. Entonces, si yo quiero saber en estadios iniciales, ¿verdad?, antes de tener la respuesta inmunológica, serológica de las inmunoglobulinas, entonces tengo que pedir la carga viral, ¿verdad?, el ADN del virus de la hepatitis B. Esto ya me puede salir a partir de las 6 semanas aproximadamente. Recordar que acá, estos primeros semanas el paciente va a estar lo asintomático. O sea, a partir de que el paciente tenga los síntomas de la ictericia, yo ya puedo pedir carga viral, ¿verdad?, para poder saber realmente el estado del paciente. También ya me va a venir positivo el antígeno de superficie, el HBsAg, que nos habla de la infección, y el HBeAg, que nos habla de la replicación viral. Mi ayuda a memoria,
No sé si les va a servir. Y le pongo HBE. Entonces, replicación. Esa era mi mnemotecnia. HBE, ahí, replicación. Entonces, HBeAg, la replicación viral. Y después ya tenemos a partir de las 4 semanas en adelante, ya puede aparecer el antígeno, el IgM, a partir de 6 semanas el IgG, y a partir de las 20 ya la seroconversión. Normalmente el 95% se recuperan y solamente el 5% es el que cursa hacia un estadio crónico. Y esto suele ser más común en pacientes que están con estado de inmunosupresión. ¿El tratamiento en qué consiste? ¿Verdad? En mejorar los niveles de las transferasas, disminuir la carga viral, aumentar la seroconversión de estado de replicación a estado seroconvertido y eliminación del antígeno de superficie. Entonces, tratamiento básicamente las vacunas que contienen el HBsAg inactivado, son 3 dosis. La eficacia podemos hablar cuando se le hace el dosaje al paciente tiene más de 10 miliunidades por ml. Luego tenemos la hepatitis D, que también es un virus RNA. Afecta a los 5% de los pacientes que tienen hepatitis B también. Tiene mucho que ver con los cambios de la hepatitis B y el contagio también es parenteral, al igual que la hepatitis B. También tiene un antígeno superficie, un antígeno delta y el ARN viral. Tenemos distintos genotipos, el más frecuente en países europeos, que tiene más relación con hepatitis fulminante, que generalmente suele evolucionar a cirrosis y hepatocarcinoma. Luego tenemos el tipo 2, que es más benigno, y el tipo 3, que está más asociado en América del Sur y también tienen una alta prevalencia en hepatitis fulminante. Generalmente, al igual que los anteriores, preincubación 3 a 7 semanas, el cuadro agudo suele mejorar en 2 a 3 semanas y el 10% evoluciona a cronicidad. Luego tenemos la hepatitis C, que también es un ARN monocatenario, es esférico, tiene una envoltura, tiene varios subtipos, ¿verdad? Esto es lo que tienen que saber. Sí, para la vida, ¿verdad? Entonces, la hepatitis C también tiene una vía de transmisión parenteral, al igual que la hepatitis B, al igual que la hepatitis D, ¿verdad? También tiene una tasa de cronificación, no tanto como la hepatitis B, pero también hay. También existe cierto riesgo de que tenga una evolución a un cuadro neoplásico. Las elevaciones también son fluctuantes y la inmunidad permanente. ¿Cuál es el problema? No es problema, sí problema. Y es que es un problema. De la hepatitis C. Bueno, como pueden ver, acá en el caso de la hepatitis B, por ejemplo, el paciente va a estar ictérico, ¿verdad? Va a estar, nadie va, o sea, al momento en que vos te ves amarillo, vas a ver que algo no está bien y te vas a ir a consultar. Entonces, por más de que el porcentaje de cronicidad sea alto, no todos van porque se tratan, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es el problema del C? También. Y la clínica es fluctuante, exacto. Entonces, un día el paciente amanece amarillito y mañana ya puede amanecer normal. Entonces, eso hace que el paciente acuda menos a consultar y por lo tanto favorece la
cronicidad. Por eso es que se menciona que la hepatitis C está más asociado a las neoplasias, por esa característica, por el tipo fluctuante. Ahí está. Entonces sí es un problema, no es que no también. Bueno, entonces también es por vía parenteral, transfusión de sangre, drogas, procedimientos médicos, pueden ser por drogadicción, terapéuticas, agujas reutilizadas, mala utilización, etc. Entonces, también otro punto muy importante, a diferencia, ¿verdad? Si bien en la hepatitis B ya hablábamos de algunas clínicas, glomerulonefritis, ¿verdad? Artritis, la hepatitis C es la que está más asociada a cuadros extrahepáticos, ¿sí? Siempre suelen preguntar la crioglobulinemia mixta, la porfiria, la glomerulonefritis, úlceras corneales, eritema nodoso y poliartritis nodosa. O sea, es el que más está asociado a enfermedades autoinmunes. Entonces tenemos la hepatitis C, ¿verdad? Por la característica de la enfermedad de este virus, de su mecanismo de acción. Acá vemos que el estado de cronicidad es mayor, ¿sí? Entonces el paciente puede normalizar sus transaminasas o ir en mayor porcentaje a una hepatitis crónica que a su vez puede evolucionar a una cirrosis, ya sea un hepatocarcinoma o producir la muerte del paciente. Entonces, por su fisiopatología. Raro es que vaya directo de una alteración enzimática a una cirrosis. Como les dije, acá ven las transaminasas, ¿verdad? Entonces, el paciente tiene su exposición acá a las 2 semanas, 4 semanas, 6 semanas, ¿verdad? Los meses, va a tener los síntomas y como pueden ver, esta línea tiene relación a la elevación de las transaminasas. O sea, el paciente puede tener alto, puede tener bajo, o sea, es fluctuante y eso hace que se mantenga por más tiempo. Entonces, los síntomas ya a los 2 meses y en cualquier momento de este cuadro nosotros podemos identificar el ARN, entonces pedirle la carga viral, o sea, carga viral de hepatitis C. Entonces, como les dije, ahora cuadro crónico, suele haber fibrosis. Acá este ya es para el tratamiento, ¿verdad? Generalmente se usan fármacos antivirales principalmente de larga por bastante tiempo. Y luego tenemos el estadio terminal, que son las hepatitis virales crónicas, que duran más de 3 a 6 meses. Son la causa principal de hepatopatía crónica y causas de cáncer hepatocelular. Entonces, ¿cuándo vamos a decir? Acuérdense nuestro parámetro de 6 meses. Entonces, cuando el paciente persiste con una ictericia marcada asociado a elevación de transaminasas por más de 6 meses. El paciente va a predominar la clínica gastrointestinal, entonces pérdida de peso ya por la anorexia, astenia, fatiga. Y los principales causales de hepatitis crónica, la hepatitis B, la C y la D. También no hay tratamiento específico, se deben tratar, ¿verdad?, las infecciones crónicas de la hepatitis B y también el tratamiento para la hepatitis C. Cortito. Ya es lo muy argel, ese cortito. Bueno, les voy a pasar el segundo.